Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy, que tiene como nombre ¿Cómo superar la agilidad cosmética y no morir en el intento? Les voy a platicar un poquito de la dinámica que vamos a tener en este webinar. Primero se va a desarrollar el tema por parte de nuestro panelista del día de hoy y posteriormente tendremos un breve tiempo para solventar cualquier pregunta que tengan acerca del webinar, mismas que pueden ir colocando durante la sesión en el chat o en su defecto en la sesión de preguntas y respuestas podremos abrir micrófonos para responder a sus dudas que tengan respecto al tema del día de hoy. Entonces, sin más ni más, le damos la bienvenida a nuestro instructor del día de hoy, Alejandro. Bueno, él es el ingeniero Alejandro Gutiérrez, es Agile Coach y consultor experto. Es ingeniero en sistemas computacionales, tiene varias certificaciones como en SAFe, Scrum Master, Product Owner, está certificado como coach ontológico, tiene 5 años de experiencia como Scrum Master, 6 años como Agile Coach, tiene diplomado en programación neurolingüística, es instructor certificado ante el Conocer 0217 y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Es experto en técnicas de motivación y equipos operativos. Fue speaker en Talentland 2021. Va a ser speaker en Talentland 2021. Es instructor de cursos y talleres de agilidad y coaching. Y es experto en retar paradigmas y cambiar el chip de las personas, lo cual se le llama como un despertador de conciencia. Entonces, sin más, le damos la bienvenida. Bienvenido, Alex. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos el día de hoy toda tu experiencia. Y adelante, te dejo el micrófono. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a este webinar. La verdad es que estoy muy contento y muy emocionado de poder transmitir un mensaje de utilidad, de gran valor, que desde mi punto de vista, experiencia y formación, pueda servir para responder la pregunta que titula este webinar: ¿cómo superar esa agilidad cosmética? Gracias por la introducción y sin más preámbulo, me gustaría adentrarnos en el tema, ya que es un tema sumamente apasionante y que definitivamente es del interés de todos nosotros. ¿Qué entendemos entonces cuando empezamos a lanzar esta pregunta? Ciertamente, pues algo retadora, porque estamos poniéndole un atributo a agilidad. La agilidad, si bien es algo que ya tiene más de 20 años, 21 años por ahí, desde que empezó este movimiento a principios de los 2000, pero ha pasado que poco a poco en que se ha ido permeando esto a las distintas organizaciones y se han convencido de que la agilidad es el método eficaz para responder a necesidades cambiantes, y que en su momento, cuando hicimos la migración de Cascada a Waterfall y nos fuimos a agilidad, empezamos a responder y tener la capacidad de dar respuesta a esas necesidades que eran cambiantes y que de alguna manera nosotros tendríamos que tener la flexibilidad y la adaptabilidad. Bueno, en esa transición que ha venido acompañando, por llamarlo así, a la industria, ha habido un bache que desde mi punto de vista como Agile Coach he tenido que llevar a cabo y enfrentar en distintas organizaciones de distintas índoles. Si bien este bache le vamos a llamar cosmético, es decir, una agilidad aparente, una agilidad que solamente se reviste en apariencia, cual oropel, algo externo, pero que en su interior no es agilidad pura. Y muchas de las organizaciones se frustran porque no ven los resultados, y estoy hablando de directivos, gerentes, mandos medios, pero también los equipos viven frustrados porque cuando ellos empiezan a llevar ciertas prácticas al interior, no hay un entendimiento y pareciera que habláramos en dos idiomas distintos. Y déjenme decirles que ciertamente así es. Por lo tanto, el planteamiento que yo les quiero invitar en estos breves minutos de reflexión es precisamente para atender dicha incógnita y llevarnos a un plano de reflexión bastante. Voy a compartir algo desde mi punto de vista. Yo no soy de la idea de que defiendo las cosas cual si fueran una escritura en piedra o como si fueran mandamientos, no. Realmente es una opinión muy personal,
pero respaldada y reforzada en distintas experiencias que tengo y que sigo viviendo en relación a esta adopción de la agilidad para superar la apariencia. Si entonces decimos que la agilidad cosmética, es decir, oye, ya llevamos ceremonias, suponiendo que fuera en el marco de Scrum, llevamos ceremonias, tenemos ya nuestros tableros, Kanban, ahora que se dio este tema de la pandemia desde el año pasado, esto recrudeció el problema y en algunas otras se vio que tenían que dar esa transición y ese brinco, como lo ven en la imagen, para poder solventar las necesidades de las organizaciones a través de este trabajo remoto. Bien, pues déjenme presentarles ante ustedes lo que muchos de ustedes ya han oído quizás como el término VUCA, ¿no? El término VUCA viene de un acrónimo que si lo traducimos al español, la primer letra V nos dice que es volátil, es decir, algo que nuestro ambiente, en nuestro entorno en el que estamos viviendo en este momento, en esta era que nos toca experimentar, hay volatilidad, hay incertidumbre, hay complejidad y hay ambigüedad, dados sus acrónimos. Son las variables del cambio que acompañan la era en la que nos toca estar. Y que sin lugar a dudas, las organizaciones que mejor respondan a estas cuatro variables, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, son las organizaciones que lograrán mantenerse y aprovechar estos ambientes o estas situaciones para poder consolidarse en el mercado. Y cuando vemos caso contrario, pues son las que han tendido a desaparecer. Miren, por experiencia recuerdo unas palabras de un empresario de aquí de Guadalajara que vivía o que estaba al frente de una empresa manufacturera y decía que tenía mucha resistencia a esta era de lo que es la transformación digital y tenía sistemas ya muy obsoletos en tecnologías muy viejas, en situaciones que ya no se adaptaban a lo real, pero tenía mucha resistencia, resistencia absoluta, tal vez por desconocimiento, miedo a abrirse a lo que la tecnología puede ofrecerte. Y si hablamos de la era digital, tenemos que hablar de la era del dígito o la era del dato. Hay organizaciones que se conocen como data driven, que hacen alusión a que sus decisiones las basan en los datos, en esa información que es dura, que es confiable, para poder hacer incluso pronósticos acerca de las tendencias y responder a esa tendencia que está almacenada en la data, ¿no? De ahí vienen los famosos data science o la minería de datos, en fin. Este empresario lo que empezó a manifestar fue una resistencia y precisamente estuvo al punto en el año pasado de quedar ya en la extinción o irse a la quiebra su empresa por no tener en consideración este apoyo de lo que es la era digital y sobre todo voltear a ver que como un huracán, como un torbellino, como un tornado que estamos viendo, así es el cambio que estamos viviendo. Por eso le llamamos un entorno VUCA. Y yo tenía años, desde el 2017, hablando de VUCA y por allá veía en seminarios internacionales allá en España con agilistas que hablaban de VUCA, en Sudamérica, en Norteamérica de VUCA y VUCA, pero lo que no sabíamos es que VUCA se presenta ante nosotros con un nombre tal cual y su nombre es COVID-19. Las organizaciones que no supieron responder a esto, muchas se perdieron, muchas quedaron en la quiebra, desaparecieron, porque llegó precisamente cual huracán, cual tornado, sin avisar, una pandemia mundial que fue la mejor manifestación tangible de lo que es VUCA. Entonces, si esto está por delante de nosotros, yo te quiero invitar a que reflexiones en lo que es el cambio, la velocidad, la vertiginosidad del cambio en relación a esto que estamos hablando. No es lo que nosotros pensábamos la especie más fuerte e inteligente la que sobrevive, ¿no? Normalmente es lo que se hablaba de esa teoría darwiniana de la especie más fuerte, no. Realmente es la especie que más se adapta y esto me gusta porque tengo aquí esta imagen que me compartieron hace poco y decidí ponerla precisamente porque la especie que más se adapta al cambio es la especie que va a garantizar su sobrevivencia en este entorno.
¿Qué pasó con organizaciones como Kodak? ¿Qué pasó con organizaciones como Blockbuster, BlackBerry, Nokia y un sinnúmero? Yo todavía recuerdo que por allá a principios de los 2000 fui a Kodak a pedir trabajo, ¿no? En su data center. Y recuerdo que estaban ahí en Mariano Otero, ¿no? Y cómo no lo vamos a remembrar? Pero al final de cuentas, desaparecieron. Desaparecieron porque no supieron responder al cambio, a esta velocidad, a esta situación vertiginosa que va y va avanzando cada vez más. Es el hecho tal que nos llegamos a este tema de la pandemia y todavía por ahí me decía un compañero en el medio, oye, fíjate que en tal organización, como están habilitando el home office, necesitan tener algún programa, alguna aplicación que muestre desde que la persona prende su computadora hasta que la apaga, que la persona está trabajando. Es más, no habrá manera de que podamos a través de su webcam, si es que tienen laptops, verificar que están frente al computador. Y era tanta mi, pues, sorpresa de ver esta situación y digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando tú quieres meter un cuadrado en un círculo? No se puede, tenemos que cambiar algo de fondo, porque esa adaptabilidad a la que me estoy refiriendo requiere no solamente a nivel de, yo implementé Scrum, yo implementé Kanban o cualquier híbrido ágil y con esto estoy respondiendo, no. Y ese es, por ahí me estoy yendo hacia lo que quiero ponerte a reflexionar en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las organizaciones saben que el cambio es una constante, que hay una velocidad, que tienes que responder, que la competencia dice una frase, no le tengas miedo a la competencia, ¿eh? Tenle miedo a tu propia incompetencia. Esa es la verdad. Porque cuando nosotros estamos o no somos capaces de tener esas competencias que requiere la era en la que vivimos, eso sí nos va a fundir, eso sí nos va a tronar y es lo que pasa en las organizaciones que no son receptivas a esta situación. Entonces, cuando hablamos de esto, vamos entonces a referir lo que les decía. Muchas organizaciones, y ahora era una frase que decía hasta mi abuelita, ¿no? No seas como un sopilote estreñido, ¿no? Vemos a estos animalitos que andan volando, 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 planeando, planeando, planeando y no obran. Es algo que normalmente veo que pasa en muchas organizaciones. Se la pasan haciendo planes para acá, planes para allá, oye, ¿qué vamos a implementar? Pero a la hora de la ejecución hay una desorganización total y que al final no ven los resultados que esperan, ¿no? Es el síndrome que decía mi abuelita del sopilote estreñido, ¿no? Planea, planea, planea y no ejecuta, no obra. O sea, esa es la analogía un poco graciosa, pero al final de cuentas lo que estamos queriendo reflexionar es dónde es en donde se recae. Muchas de las veces decimos, oye, tenemos ceremonias, hacemos plannings, hacemos retrospectivas, tenemos dailies, tenemos reviews, y los resultados no se llevan a cabo. ¿Qué es lo que pasa? Los equipos, sí, tenemos gente que está certificada como Scrum Master o tenemos gente que está certificada como Product Owner y diferentes situaciones que dices, esto me debería de garantizar los resultados. Pero lo que está pasando, señoras y señores, es que en este momento yo te veo y quiero llevarte al ejemplo de una casa. Una casa que si bien tú puedes tener una casita y decir, ok, voy a comprar pintura y por lo que es esta casa yo la voy a renovar y le voy a pintar la fachada para que se vea más bonita. Ese es el símil o ese es el ejemplo que yo te quiero llevar a cuando tú tomas la agilidad y dices, a partir de ahora cambiamos la tradicional del PMI y todo lo que es Waterfall y en PMBOK para irnos a Agile y lo que son todos sus artefactos, cuál nos vamos, Scrum, nos vamos por Kanban, en fin. A final de cuentas, lo que hacen las organizaciones es que dicen, ya somos ágiles porque ya llevamos ceremonias, porque ya pegamos post-it, o porque ya tenemos un Jira, o porque ya tenemos alguna herramienta que nos ayude a gestionar. Y lo que está pasando es que solo están haciendo un revestimiento exterior porque los resultados no se dan. Y esto hace que me refiera a un libro muy bueno que yo les quiero recomendar que se llama Reinventar las organizaciones, escrito por Frederic Laloux. Y lo que él hace, este señor español, es hacer un planteamiento en colores de las distintas fases o en las que él clasifica las organizaciones: rojas,
organizaciones rojas, al cual él les dice que son como manadas de lobos, donde rige la mafia, o sea, es como si fuera una mafia, una pandilla, una manada de lobos donde está todo en el enfoque al mando, ¿no? El mando y controla todo lo que da el miedo para hacer cambios. Luego dice él, hay organizaciones ámbars o amarillas, ¿no? Que dice, es que este es un enfoque a la jerarquía. La palabra jerarquía, donde hay organizaciones muy jerárquicas, viene de la etimología gobierno divino, ¿no? Toma su base como lo que era las iglesias o las instituciones religiosas y se ha trasladado a las organizaciones, ¿no? Se ve mucho esto en los gobiernos, en algunas escuelas públicas, donde son organizaciones ámbar. Luego tenemos organizaciones naranjas, dice Frederick Laloux, donde dice, estas funcionan más como una especie de máquina, un mecanismo. Sí hay innovación, sí hay responsabilidad, pero hay mucha meritocracia. Es decir, para lograr merecer algo, ganar algo, tienes que merecerlo, ¿no? Y premian mucho la meritocracia. Luego dice, tenemos organizaciones verdes que se ven como una familia donde hay empoderamiento de los equipos, se vive una cultura de valores, hay grupos de intereses y esto de alguna manera ha mejorado mucho, dice, pero el ideal es llegar al color azul turquesa o también denominado teal, el color teal, ¿no? Y dicen, aquí es donde hay un propósito evolutivo adaptable, hay una autogestión, hay una plenitud, y ponen, por ejemplo, aquella empresa famosísima española, Sapos, ¿no? De zapatos, Sapos. Bueno, en ese sentido, dice él, van las organizaciones, pueden ser clasificadas así dependiendo de cómo se vive al interior, algo que es el 85 o el 80% de las causas de los por cuales la agilidad no se supera, y es la cultura. No basta con que tú digas, vamos a repintar y vamos a traer agilistas, vamos a traer buenos diseñadores de UX, frontends, backend, DBAs, arquitectos, en fin, todos los roles para decir, voy a garantizar resultados. No, hay algo más de base. Y ese es mi planteamiento y la reflexión a la que les quiero invitar. Recuerdo a un empresario de Guadalajara que decía, yo quiero que mi logotipo tenga el azul turquesa o el teal, para que de esta manera yo ya me pueda sentir que voy hacia hacer una organización teal. Pero cuando yo estuve colaborando con ellos, me di cuenta que al interior, esa empresa en específico que tenía en sus siglas o en sus letras, aquí de Guadalajara, ese color turquesa por dentro se veía así. ¿Ves la imagen que te estoy mostrando en este momento, no? Un desorden, un cochinero, todo mal acomodado. ¿Y cuál es el ejemplo que te llevo a las organizaciones que tienen esto, no? Lo primero es que tienen supervisores o capataces llamados líderes. Nada más les cambiaron el nombre, ¿eh? Y es gente que a través del mando y el miedo y el control quiere imponerse sobre los demás. Tienen una fijación sobre los horarios, como el caso de la empresa que te decía, que quieren que la gente trabaje, como se dice vulgarmente, horas nalga, para que de esa manera aseguren los resultados. Y no, este es un planteamiento equivocado. Esto no sirve de nada en este entorno buca en el que estamos viviendo. Otras personas quieren infringir el miedo para controlar. Si no haces, te castigo y hago aquello. Pues creo que depende mucho de la persona. Y por lo tanto utilizan un látigo psicológico y su método preferido es el castigo. Pero si bien les digo, esto es el desorden que hay al interior de las organizaciones por los cuales la agilidad no puede permear, no puede dar los resultados esperados. Y eso no basta con que tú repintes la casa por fuera si por dentro, interiormente, no has saneado, no has depurado, no has limpiado todo este tipo de prácticas que son inefectivas y que te van a obstaculizar en tu proceso de cambio. Dicho esto, me quiero referir a lo siguiente. La agilidad es una cultura. Todos recuerdan el manifiesto ágil donde individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando, sobre documentación, colaboración con el cliente más que en el contrato, en fin, todo eso es la punta del iceberg. Como podemos ver aquí en la pirámide, Scrum, Kanban, ceremonias, todo esto son comportamientos observables, pero debajo hay cuestiones que se dejan de lado y eso es lo que no se trabaja. Scrum te dice, tenemos valores, el foco, la apertura, el respeto, el valor, el compromiso, en fin. Pero ¿cómo haces que eso se implante sobre tus colaboradores para llevar un cambio verdadero? Tienes que trabajar con sus estructuras, paradigmas o modelos mentales.
cómo esas estructuras cognitivas te llevan a decir, oye, prefiero la conversación face to face, cómo puedo crear un producto que funciona y entregue valor a mis clientes, cómo puedo hacer que la calidad sea algo que se viva, no solo que se mida. Pues tienes que empezar a cimentar en tu gente, en tus colaboradores, valores y creencias en donde el enfoque hacia los individuos, la colaboración, un buen feedback, sean parte de tu ADN en la empresa. Porque contrariamente a lo que pasa es lo que decíamos, ¿no? Pioneros de cambio, los equipos empiezan a llevar a cabo sus ceremonias, empiezan a llevar todo en un product backlog, luego gestionan dicho product backlog a través del product owner y cuando esto empieza a caminar, empiezan a haber pioneros en las organizaciones, ¿no? Y dicen, bueno, pues estamos listos para seguir siendo ágiles, pero de repente pasa algo que chocan en pared. Y a esto que me refiero que chocan en pared es precisamente la no agilidad orgánica que no se ha dado en los stakeholders, en los interesados, en la organización en su total. Y es por eso que cuando esto acontece, normalmente pasa lo que se ve en la siguiente ilustración. Decía Peter Drucker, el padre de la administración moderna, dice, la cultura se desayuna a la estrategia o se toma a la estrategia por desayuno. Cuando hay iniciativas de los equipos y no hay una resonancia, por llamarlo así, de la organización, todas esas iniciativas se ven asfixiadas y los equipos tarde o temprano empiezan a desmotivarse. Y cuando yo digo cultura, me quiero referir a dos cosas. No solo es, no, dice, la cultura son las personas, más que las personas son dos cosas. La cultura es los sistemas y la estructura de política, alineamientos, permisos, que obstaculiza y vuelve burocrática tu organización. Y el mindset, por supuesto, ¿no? De la gente, ¿no? Que de repente se ve todo como silos, como, oye, para esto pide autorización, la toma de decisiones tiene que subir y luego bajar. Y al final, esto termina por fastidiar y cansar a los equipos ágiles. Y lo que está sucediendo es que como no hay una resonancia, pues inmediatamente las iniciativas se ven frustradas y los resultados, pero luego llega el directivo, llega el gerente, luego, ¿dónde está ese software? ¿Dónde está lo que queremos que se libere? ¿Por qué no se ha puesto en producción? Ah, pues es que ha habido diferentes situaciones. No, pues entonces hay que extender. Fíjense, en una organización bancaria financiera me tocó vivir que estaban castigando a los equipos para cumplir con un deadline, una fecha límite, y los hacían trabajar fines de semana. Pues la gente empezó a enfermarse, ¿no? El estrés inmediatamente hizo manifiesto al grado de que el director decía, pues, ¿por qué no hay resultados? Pues es que está enfermo el Scrum Master, el Product Owner trae un tema que tuvo que pedir permiso también, los equipos están teniendo rotación. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a pensar que la lucha de implantar la agilidad de manera orgánica es como la lucha del salmón, un nado contracorriente. Cuando esto pasa, normalmente decimos, oye, ¿cuánto tengo que luchar? ¿Cuánto tiempo tenemos que implementar? O está trabajando. Es un periodo que va a variar conforme la organización se transforme en lo que se conoce como Learning Organizations. Es decir, una organización que aprende, que es capaz de llevar la inspección, adaptación y la transparencia a todos los niveles, que si tiene estructuras y lineamientos internos, será capaz de hacer, porque la agilidad a nivel organización no solo es adaptabilidad, sino antifragilidad. ¿Cuán capaz es la organización de readaptarse? ¿Cuán capaz es la organización de esas estructuras o lineamientos que establecen para control interno, poderlos modificar conforme al beneficio de sí mismos? Pero obviamente esto replantea muchas cosas. Y ahí es cuando empieza el miedo a aparecer. ¿Y si no tengo control? ¿Y si no lo puedo medir? ¿Y si de repente esto se vuelve una fiesta y cada quien hace lo que hace? Es entonces cuando empezamos a decir, hay modelos a los cuales tú te puedes apegar, pero sobre todo trabajando en esas estructuras y en ese mindset para poder llevar esto de manera más orgánica, esta transformación. Porque de no ser así,
Va a haber grupos opositores, y así como les daba el ejemplo del salmón, en definitiva va a haber grupos opositores que si tú estás llevando la agilidad en su adopción y en su práctica en la organización, ya sea que tú tengas el rol de Scrum Master, el rol de Product Owner, o seas un team member de desarrollo, QA, en fin, eh, va a haber grupos que se van a oponer. Cuando tú quieras, oye, que la negociación con el cliente, tenemos que privilegiar las conversaciones, tenemos que tener un entendimiento tácito sobre lo que estamos desarrollando, tenemos que buscar una visión estratégica, unir la táctica, la estrategia en todo esto. Ok, pero estos grupos opositores pueden ser por lo menos tres. Yo conozco y en mi experiencia he visto tres grupos opositores. Unos van a ser aliados que se van a sumar a tu causa, pero que si de algún momento experimentan una pérdida de algo, te van a abandonar y te pueden traicionar. Son los aliados. Aliados que mientras que los intereses estén alineados, están contigo, pero cuando ven que hay algo que ya no les cuadra, se van. Están los opositores, francamente, los que van a estar en contra del cambio, porque sienten que pierden algo y van a tratar de poner trabas, ¿no? en este proceso. Pero finalmente están los enemigos acérrimos y ellos son los que definitivamente la agilidad no entra en su mindset, no entra en su cabeza y dicen, no, yo quiero que las cosas sean como siempre, y esas personas van a buscar o hacer todo lo posible por destruirte. Así se los digo porque lo he visto no en una vez, en más de una vez en distintas organizaciones, sobre todo en distintas organizaciones que están queriendo tomar la agilidad como la moda, pero que no han comprendido en su interior. ¿Por qué hablo de esto? Tengo que hablar un poquito de liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, tenemos estas cuatro esferas que estás viendo en pantalla y si nos las vemos de derecha a izquierda, todo el mundo quiere resultados. Claro que queremos resultados, pero los resultados van a ser producto de una acción efectiva, una acción enfocada, un esfuerzo, no nada más superficial, sino un esfuerzo dirigido que logre las acciones correctas para que los resultados se den. Y esto velo hasta en tu vida personal, ¿eh? Tú quieres resultados en tu vida personal, tienes que entonces voltear a ver esta secuencia de derecha a izquierda para que analices, ¿tengo los resultados que quiero en mi organización o en mi vida personal? No. ¿Cuáles son las acciones que me están llevando a dicho resultado? Decía Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Entonces, si tengo que cambiar las acciones para llevarme a otros resultados, tengo entonces que involucrar dos aspectos de cómo opera la ciencia del comportamiento humano en la psicología misma, y es el sentir y el pensar. El sentir embebido por lo que las organizaciones miden allá cada 6 meses como un clima laboral, ¿no? Te mandan la encuesta de clima laboral de la organización y esperan que ahí salga el sentir, pero cuando quieren emprender acciones para subir ese clima que muchas veces ese sentimiento no es positivo, ya es demasiado tarde. Y lo que está pasando es que la gente se va y los que pusieron aquello ya no son otros y eso es lo que está no respondiendo al cambio. Y por otro lado está el pensamiento de las personas, lo que realmente en sus adentros consideran que es la organización, no aquellos valores que están pegados en la oficina de capital humano, recursos humanos, como valores institucionales, no, lo que realmente la gente piensa de esas dos esferas construyen lo que llamamos ambiente laboral. Un buen líder tiene que enfocarse al sentir y al pensar de las personas para lograr acciones distintas. Un jefe tradicional solamente quiere a través de la acción, yo te digo que hagas y lo haces como te digo porque aquí lo mando y porque así lo digo. Eso es lo que está pasando de base en las organizaciones. Los líderes influyen en el sentir y en el pensar de su gente a través de diferentes estrategias o métodos como lo es la motivación, como lo es el ser un enfoque más humano. Si esto lo hacemos, yo he formulado un paradigma al cual le llamo la agilidad ontológica. La palabra ontología viene de ente, logos, tratado, el estudio del ser. De manera que para hacer agilidad, primero tienes que ser ágil tú.
en donde se combinen el mindset, la mente de las personas, la motivación, para que por lo tanto la gente esté dos cosas, comprometida y motivada, porque me ha tocado ver equipos que están comprometidos, pero no están motivados. Es esos equipos que te decía, trabajan hasta horas de la noche por entregar un resultado, pero están castigados emocionalmente. Y he visto lo inverso, equipos muy motivados que van a trabajar muy felices, pero que no están comprometidos con los resultados de la organización y por lo tanto los resultados no se dan. Ellos prefieren el ambiente y el cotorreo y la plática, sí, 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 pero tiene que haber los dos, compromiso y motivación. ¿Cómo puedes engendrar agilidad ontológica en tu organización? Esa sería la respuesta. ¿Cómo superas la agilidad cosmética con agilidad ontológica? Ser ágil para hacer, para hacer, para actuar ágil. Entonces, en ese mismo plano, ya las organizaciones ya no requieren de gestores. Déjame definirte lo que es un gestor. Un gestor es aquel que lo que le toca hacer perfectamente. Lo hace impecable. Pero ¿sabes cuál es el problema del gestor? Que hace lo mismo de siempre en círculos. Hace lo mismo una y otra vez. Sostienen la operación, la misma operación una y otra vez. Y los vas a ver ahí de gerentes del área de soporte técnico, gerente del área de infraestructura. Pero es la gente que ya soporta lo mismo. Lo que nosotros necesitamos son líderes, líderes que lleven a la gente al cambio, a hacer cosas innovadoras. Y un líder se debe de caracterizar por ser paciente, por ser perseverante y persistente, por ser valor, tener ese valor para actuar, ese coraje cuando tenga que hacerlo y por actuar con mente y corazón. Es decir, con pensamientos, pero también con empatía hacia las personas para que dé los resultados. Ya no necesitamos gestores en la agilidad, necesitamos líderes, transformen y que lleven. Y ahora me decía una vez una persona, oye, ¿y ese liderazgo del cual hablas, por dónde debe de empezar? Miren, yo veo la botella, ¿no? Ven la botella ahorita en su imagen. Y normalmente el cuello de botella, ¿dónde está? Arriba. Y si hablamos en el ejemplo de las jerarquías, esos cuellos de botella suelen estar arriba, en los mandos medios, en la alta dirección. Por eso es importantísimo hacer una implicación en todos los niveles, no solo en los equipos, porque normalmente dicen, mándalos a un curso y ya vienen y ya nuestra organización. No, tiene que haber algo que venga desde la visión y desde el enfoque de los directivos, desde los que engendran aquellas ideas. Decía un directivo de esa institución financiera, dice, yo no voy a estar ahorita innovando, mejor me pongo a ver lo que hace la competencia y lo estoy copiando. Error garrafal, porque si tu competencia se está yendo al pozo porque no estás sustentando las necesidades de tus clientes, tú vas a repetir el mismo. Necesitas una visión, una concepción que verdaderamente te haga que te enfoques al valor, a la entrega de valor. No debemos de desechar dos cosas, el miedo como eje de cambio y el no entendimiento. No entiendo para qué cambiar. Hay diversas ya maneras de llevarlo o técnicas o metodologías, como le quieran llamar, como está el famosísimo ADKAR, ¿no? Cuando tú quieres impactar la cultura de tu organización, te puedes apoyar en los 8 pasos de John Kotter, ADKAR o en Lean Change Management. Pero en esencia, ADKAR que te dice, primero siembra en awareness, que es la conciencia o la necesidad de cambio, después mete el deseo, después mete el conocimiento para que soporte el cambio, entrena a la gente para que pueda ser capacitada y tenga la habilidad, la ability de hacer las cosas y refuerza cada vez. Así sea también Kotter, ¿no? Por ejemplo, crea un sentido de urgencia, forma una coalición para que haya equipos que se puedan, crea una visión y en fin, todos sus 8 pasos para impactar una organización, o sea, el mismo Lean Change Management, que personalmente es el que más simpatizo, se puede decir que apuntan en algo, en empezar también con la alta dirección y los mandos medios en este tema de la agilidad. El cambio hacia la agilidad ontológica no se impone, se facilita. Y esto se lo digo a los directivos o mandos medios o gerentes. Ustedes son los facilitadores para que esto fluya como algo orgánico.
Y lo que tenemos que entender es que a un mando medio, si tú vas, si eres Scrum Master y vas a hablarle del modelo Tugman, de los modelos de madurez, de que cómo van generando historias puntos de historia, va a decir, eso a mí no me importa, le tienes que hablar en su propia lengua, ¿no? En su propio idioma, donde tienen indicadores como el ROI, el retorno de inversión, cuánto tengo que perder, qué estoy vendiendo, el NPS, todo lo que implica verdaderamente el time to market, aquellas cosas que para ellos les generan interés. Entonces también es un tema de adiestramiento y se necesita muchas veces de un agile coach para que te acompañe. Y es muy, muy sano que tú lo empieces a llevar a cabo si quieres lograr cambios. Ahora, a nivel equipos, a nivel institución, a nivel colaboradores, hay diferentes niveles de madurez, ¿no? Yo siempre he dicho que hay colaboradores en los equipos o a nivel organizaciones que son como los niños, ¿no? A un niño, si tú le preguntas, oye, ¿qué quieres cenar hoy? Te va a decir, pues quiero chocolates y quiero papitas y quiero aquello. Entonces, no le puedes dar una independencia porque sabes que sus decisiones están muy inmaduras. Y hay colaboradores que deben ser tratados como niños. Le tienes que decir tal cual y les tienes que ordenar lo que tiene que hacer, pero eso depende del nivel personal de cada gente. Pero hay colaboradores que son como los adolescentes, ¿no? Rebeldes, buscan cómo manifestarse en contra y a un adolescente no lo obligas, le persuades, porque si entre más lo obligas, más rebelde se vuelve. Entonces tienes que buscar tú como líder, acercarte con esos compañeros que son como adolescentes para persuadirle y decir que estás viendo y el beneficio de este cambio. Hay colaboradores que son adultos, ¿no? Y esto les llamo independientes, adultos independientes, en donde tú te acercas a ellos, que es el cuadrante que está aquí abajo, y te dice la imagen, ¿no? De estas tres personas, pues vamos a pedir una opinión. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Pues yo opino esto, yo opino, ok. Pero finalmente el estado ideal, y es donde te apunta a la agilidad ontológica o a las organizaciones TIL, es cuando tú logras la interdependencia. Que la persona es consciente que solo lo puede hacer, pero si él pide el apoyo y logra la colaboración y conectar con los del equipo, va a lograr un resultado mucho más impactante y es a las personas a las que yo suelo decir delégales. Entonces, un líder crea más líderes. En pocas palabras, un Scrum Master que ejerce liderazgo sabe cómo implantar ese liderazgo en todos los colaboradores, en los desarrolladores, en los QA, en todos los que convive y, por supuesto, hace que la gente viva los sentidos, que tenga estos sentidos de beneficios, de urgencia, sabe comunicar la visión, sumamente importante, privilegia la experimentación, sabe reconocer a su gente y puede divulgar los éxitos porque son cosas concretas. Eso es el enfoque para empezar a sanear esta agilidad cosmética. Y les digo, las empresas, lo quieran reconocer o no, están en manos de sus mandos intermedios. Directivos que ciegamente creen y dicen, pues voy a esperar que mi gerente, mi coordinador, mi supervisor, el jefe de tal área o el líder de tal área. Y es que en verdad, el líder debe de encarnar esta cultura de la agilidad porque los 85%, el 85% de los resultados depende de tu tipo de liderazgo en el rol que te toque estar, ¿eh? Y miren, esta es una lámina que me encanta porque de alguna manera yo les digo, muchas veces los temas o el enfoque de nosotros, los líderes, es que teníamos un buen colaborador, un excelente programador, un excelente desarrollador, pero que cuando lo ascendimos a Scrum Master o lo quisimos ascender, ya el término ascender habla de la jerarquía, le dijimos, ahora tú vas a ser el líder de tal área. Nunca desarrolló las skills necesarias para compartir una visión con la gente, para poder dirigir, para poder hacer que la gente esté motivada y sobre todo implantar en estos dos aspectos, mindset y sentimiento, ¿no? Y emociones. Entonces, cuando tú hablas de una gerencia operativa, lo que el deber ser debería de ser que esta gente conozca el 5% de temas administrativos, 15% de temas técnicos, pero el otro 80% conozca a su gente, a su equipo, con los que colaboran. Si hablas de una gerencia media, la misma, 10 administración, 10 de temas administrativos, de todos los temas administrativos de tu organización, 10% de temas técnicos, pero 80% conozca a su gente. Me ha tocado ver líderes que no son capaces de sentarse o mal llamados líderes o directivos porque yo no como con los demás, tengo mi lugar aparte, ¿eh? Mis estacionamientos son aparte. ¿Y qué señal estás mandando
cuando esto ocurre. Y la alta gerencia igual, 15% temas administrativos, porque quizás ya es un tema muy importante, menos 5% solo temas técnicos, pero 80% tema gente. Si no sabe, capacítalo. Si no quiere, motívalo. Si no puede, entrénalo. Pero son aspectos que se dejan de lado cuando estás queriendo fortalecer las organizaciones, a los equipos ágiles, y que de alguna manera no eres capaz de ver que a las personas que tienen alto, como la imagen que les muestro acá, un alto nivel de retos, pero poca capacidad, generas ansiedad y estrés en tu equipo. Tienes equipos muy capaces, pero retos muy bajos, pues se van a aburrir. Pero logras buscar el punto exacto en el balance entre retos y capacidad, los tienes motivados, porque a la gente le gusta sentirse retada para dar más, para seguir creciendo. Hay organizaciones que no saben ni siquiera lo que es un MVP y creen que el MVP es el primer release que liberas, ¿no? El producto mínimo viable. Y lo cierto es que no es así. Tú puedes liberar un MVP cada que quieras aprender algo o validar una hipótesis, ¿no? De ahí las metodologías que se focalizan en el Customer Centricity, como Design Thinking, Lean UX, Design Sprint. Todas esas metodologías te ayudan a conceptualizar realmente cuáles retos vas a poder poner a tu organización y poder validar que lo que tú estás entregando genera valor. Entonces, cuando tú estás enfocado a esto, al tema gente, es de manera omnidireccional, o sea, por todos lados. O sea, conoces tus clientes, conoces a tus equipos y sabes cómo a través de una solución vas a poder dar lo que ellos están buscando. Y me gustaría invitar y cerrar esta reflexión. Para poder lograr esto, las organizaciones tienen que empezar con sus mandos medios o roles clave, como lo es un Product Owner, un Scrum Master, stakeholders, sponsors, todo esto, tienen que empezar a alinearlo a través de una visión estratégica. Una visión estratégica que les lleve a que los pasos que den sean pasos calculados y sean desde el punto de vista hacia el enfoque en el valor, o sea, hacia lo que resuelve una necesidad. Por eso hablo del Customer Centricity, porque realmente cuando tú dices, ¿y qué necesidad o qué problema yo voy a suplir al liberar esta funcionalidad o esta feature en mi aplicativo hay cosas que liberamos y que nadie termina usando? Y nosotros dijimos, es que esto, ¿no? Tenemos que tener técnicas, ¿no? Técnicas que te ayuden a identificar los puntos de dolor, los pain points, puntos de dolor realmente, y que digas, esto me va a dar un upgrade en la solución que yo vengo dando a través de un aplicativo que resuelve tal o cual necesidad. La razón de ser de las organizaciones es precisamente esta. En la medida en la que tú resuelvas necesidades a través de las soluciones que estás entregando, ya sean aplicaciones, ya sean sistemas, todo lo que tú logres hacer en tu empresa de cara a suplir una necesidad real y constante, esto va a determinar el éxito, ¿no? Por eso es importante voltear a ver esto del Customer Centricity desde la inception de los proyectos, de cómo comienzas a concebir un proyecto. Tienes que conocer muchos artefactos para esto y lamentablemente de repente creemos que la expertise o la experiencia del gerente o la persona más antigua de la organización es la que nos va a dar la solución, y no es así, porque precisamente ese es el problema. Son 20 años de experiencia, 15 años de experiencia resolviendo problemas pasados, pero esa experiencia no te das cuenta que ya no te resuelve problemas presentes, en esta, como dicen, ¿verdad?, nueva realidad. Por eso tú tienes que tener herramientas y conocer artefactos que te faciliten y te focalicen en este Customer Centricity, para que cuando tú liberes funcionalidades, verdaderamente esas features, esas épicas, esas historias que construyes, ya sea en tu proceso de Scrum o esas tarjetas que llevas en tu proceso Kanban, estén alineadas a una planeación verdaderamente efectiva y una visión estratégica. Te estoy hablando de artefactos como Vision Board, Impact Mapping, User Story Map, un Release Product Roadmap, un Customer Journey Map, un Blueprint, distintos artefactos que si tú los implementas y privilegias conversaciones, vas a poder transmitir una edición más clara, que eso se va a traducir en retos para tu gente, una capacitación hacia dónde vamos, en la cual esa capacitación te va a decir, ¿sabes qué? A final de cuentas, yo estoy nutriendo a mi equipo de input,
de valor, porque realmente mi enfoque está en el valor y no estoy hablando del valor monetario, eso es una consecuencia, sino el valor de cómo resuelvo esto y la entrega de esos incrementos iterativos que te provee los equipos que están diseñando o desarrollando, se van a hacer de manera tangible en que están verdaderamente obteniendo lo que tú buscabas y resolviendo el problema. Y por lo tanto vas a tener líderes que tienen y saben cómo gestionar o el management con las personas y de esa manera pueden, por eso se habla de management 3.0, ¿no? En la industria también. Y lo que decimos es el management 3.0, los artefactos de customer centricity, las metodologías como design thinking, lean UX, design sprint, que te focalizan y te hacen evidenciar verdaderamente los puntos de dolor, van a empezar a darte el input para que la agilidad que hablábamos en un principio, no solo esta que es cosmética, que muchas veces nos hace que nos partamos y no tengamos los resultados obtenidos, sea algo orgánico, ¿no? Desde el punto de vista de un buen liderazgo enfocado al trato con la gente, que un buen liderazgo, y hablando de liderazgo ágil, es una persona que sabe priorizar, es una persona que sabe poner su enfoque en el valor, que sabe tener una visión y transmitir esa visión y claridad y que por lo tanto está resolviendo y atendiendo problemas. Solo así, creo yo, y este es de mi planteamiento como Agile Coach, se pueden superar los retos en las organizaciones en los que hemos caído como parte de ese bache. Es entonces así como, Carlos, comparto este breve mensaje, pero espero que haya sido importante. Y bueno, pues a nuestros asistentes, si tienen alguna pregunta, estaría excelente y podrá yo aprovechar estos minutos que nos restan para responder. Gracias, muchas gracias, Alex. ¿Algunos de nuestros participantes tendrán alguna pregunta? Yo por aquí tengo unas que son de las redes sociales, pero quisiera ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algo que quieran comentar. Están abiertos los micrófonos o ya sea también por el chat, pueden colocarlo ahí. Entonces, vamos comenzando con la primera pregunta de este lado, Alex. Sí. Aquí preguntan, ¿cuál sería el primer paso para superar la agilidad cosmética, según tu experiencia? Sí, recapitulando lo dicho, yo les he dicho muchas cosas. Para empezar, tenemos que hablar de un liderazgo ágil. Ese liderazgo centrado o enfocado a no solo implantar prácticas ágiles, sino generar ese ser en la agilidad. Y el liderazgo ágil tiene otra vertiente que es las técnicas de visión estratégica enfocadas al valor. Para eso, dicho sea de paso, estamos ofreciendo un curso en DW Training que hablamos de eso, de ese customer centricity, desde el discovery de los proyectos, poder engendrar ideas efectivas y que están focalizadas a qué necesidades resuelves y eso te garantice de alguna manera la efectividad al momento de estar diseñando eso. Entonces serían los dos ejes. El liderazgo es crucial, el poder transmitir una visión estratégica a través de proyectos concebidos desde su concepción hacia los equipos para que ellos también se sientan retados y motivados. Ok, muchas gracias, Alex. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar con otra que tengo de este lado? ¿No? Ok. La segunda pregunta, Alex, ¿cómo puedes garantizar la efectividad de un proyecto ágil? Precisamente hay un artefacto que me he dedicado a profundizar mucho en su utilidad. Es que si tú estás haciendo un incremento en lo que respecta a la liberación de funcionalidades, ya sea porque cuentas con un aplicativo al cual estás dando mantenimiento o lo estás incrementando, o bien estás conceptualizando una solución nueva desde cero, la garantía o el garante principal sería precisamente en el que tú tengas un enfoque hacia qué puntos de dolor estás resolviendo, ¿no? Y ahí es donde hablaba de un vision board, hablaba de un customer journey map, que retrata básicamente el viaje del cliente desde que empieza en tu organización hasta que termina de usar tu aplicativo y cuáles son las cosas que no terminan de dar esa satisfacción. Un Customer Journey Map te puede mapear
la experiencia o el viaje de tu cliente y dónde tiene áreas satisfactorias y dónde no están satisfactorias. Sí, porque de repente alguno de los procesos no es tan claro, no está embebido en un ambiente de experiencia de usuario, o a lo mejor es un proceso que va y viene y la aplicación es confusa, o el sistema no da lo que él quisiera. Ahí es donde empieza a identificar esos puntos de dolor y por lo tanto ayudan muchísimo a dar esa garantía en la efectividad, que la efectividad no es otra cosa más que obtener el resultado que se busca en la aceptación de nuestro cliente o usuario final, así como también cuidando el costo, y el costo, pues como lo dice Lean, es el desperdicio, eliminar al máximo el desperdicio, que en este caso vendrían siendo los tiempos o las funcionalidades que no aportan valor. Ok, muchísimas gracias por la respuesta, Alex. Vamos con la siguiente pregunta, también de redes sociales. ¿Cuál es el mayor reto que enfrentan las organizaciones en su transformación? Yo creo que el mayor reto, y muy buena pregunta, es ese cambio de hacer agilidad a ser ágil. Si bien el cambio no es fácil, porque implica sobre todo el tema del liderazgo, el liderazgo ágil, estoy hablando particularmente, es algo que debemos de entender que si eso no se ve, si de repente tú puedes tener un equipo altamente capacitado en Scrum, que traigan certificaciones, pero no hay un liderazgo ágil que le sirva para plantear la visión y el enfoque hacia dónde van, difícilmente van a poder los equipos dar respuesta a esa necesidad interior nuestra de progreso, de avance. Algo que te motiva muchísimo es el progreso, ¿no? De repente recuerdo la analogía de Sísifo que decía que era castigado por los dioses griegos y que de repente cuando veían que su castigo fue que subiera rocas enormes por una cuesta, una cuesta, una montaña, y decía que cuando él de alguna manera se acostumbró a subir estas rocas enormes, pues ya era parte de su día a día, ya no tenía una tortura, pero los dioses al ser conscientes de que lo querían castigar, dijeron, hagamos otra cosa, cada que él esté a punto de llevar la roca a la cumbre, se la tumbamos, se la tiramos y que empiece desde cero. Eso sí se volvió una tortura. Entonces, cuando los líderes o los gerentes o los mandos medios y directivos no saben implantar un sentido de progreso y de avance en sus equipos, se cansan, se fastidian. Y de ahí lo que les decía, desde la inception de los proyectos, desde el discovery, desde que se empieza a concebir la idea de un proyecto hacia la realización de un producto, debemos de tener ese enfoque. Carlos. Ok, muchísimas gracias. Por aquí tenemos otra pregunta, Alex. Preguntan, ¿cómo logras hacer partícipe dentro de estos procesos a la alta dirección? Creo que es un tema muy interesante y muy importante. Sí, para empezar, miren, yo tomo una analogía del Señor de los Anillos. Tienes que hablar la lengua de Mordok, o sea, tienes que hablar su propio idioma. Un involucramiento no puedes tú plantearlo a decir, mira, nosotros para poder lograr esto necesitamos que los equipos estén motivados. Y si tú le hablas de, no, pues mira, el índice de motivación es tanto, van a decir, eso a mí no me interesa. Lo que tenemos que empezar nosotros es hablar su propio lenguaje. Y ese lenguaje es precisamente cuál es el costo o cómo están perdiendo por la inefectividad a la que hace un momento la otra pregunta hacía alusión en los proyectos. Oye, hay una gestión de riesgos, sí, pero esa gestión de riesgos tiene que ser reducida porque la misma agilidad te dice, vas paso a paso. Entonces, cuando tú te paras y entregas un sprint y haces tu proceso de inspección, adaptación, y en ese momento dices, bueno, hago esta y transparento esto, ahí es donde empiezas a hacer que el riesgo se reduzca. Pero en ese momento tú tienes que llevar los datos necesarios para que la dirección, en este caso, pueda tomar decisiones. Y esas decisiones van a ser desde que, oye, estamos realmente teniendo una correcta planeación estratégica desde lo que se nos está pidiendo, porque de repente el Product Owner se vuelve el mandadero. Oye, hagan esto. Y el Product Owner, sí, que hagamos esto. Lo hago como usuario, quiero para, pero no está teniendo verdaderamente un involucramiento en esa visión estratégica. Entonces, si a un directivo le dices cuánto le está pegando en su bolsillo el no tener
la falta de efectividad en los proyectos, obviamente responde y responde, porque sí, y entonces dice, a ver, háblame de esto. Entonces hay estrategias y hay métodos que pueden acompañarte para que puedas hablar su propio idioma, su propio lenguaje, y ellos empiezan a disponerlo. Pero sí, en definitiva, tenemos que alinearnos a su mismo idioma, a su mismo lenguaje. Ok, muchísimas gracias, Alex. Vamos con la última pregunta del día de hoy. ¿Por dónde inicias como coach en una organización que quiere ser ágil, pero que es extremadamente jerárquica, del tipo gubernamental o del tipo del sector público? Excelente pregunta. Miren, en realidad es el reto más grande, pero contestando muy puntualmente, hay que empezar a evidenciar las áreas de esos puntos de dolor. Y esos puntos de dolor son esos ejes de lo que les llamaba yo como los mal llamados líderes, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú quieres empezar a implementar una agilidad en una organización que tiene este paradigma tan conocido como es la jerarquía, donde se habla de la corte celestial y todos estos, que están hacia abajo y más en el sector público, hay que empezar a involucrar. Miren, tal cual, se tienen que dar una formación, un cambio de mindset en el liderazgo. Y esto les digo, disponibilizamos una capacitación aquí en W Training que habla de la manera en la que un líder ágil puede empezar a concebir los proyectos y a sensibilizarse de qué es el valor, por qué el enfoque en el cliente, por qué los equipos motivados, por qué tenemos que tener una claridad entre la táctica y la estrategia para poder concebir ideas que sean efectivas, por qué metodologías como Design Thinking, Lean UX, para qué te sirve el por qué y el para qué. Entonces hay que empezar con los líderes y hay que empezar a implicarlos en este cambio. ¿Y cómo? Evidenciándolos ante un espejo, ¿no? Si haces un ejercicio de cómo está la cultura y el clima organizacional en una de estas, pues vas a tener ahí datos muy interesantes y que deben de decir, es como cuando vas con un doctor que traes un diagnóstico y dices, oiga doctor, yo me siento mal. Ah, pues te voy a hacer un análisis de sangre y vamos a ver cómo salen tus niveles de triglicéridos, colesterol, cómo están trabajando tus riñones y toman en consideración todo eso y son datos que dicen, pero no me siento tan mal, pero esto es lo que traes. Si no lo cambias vas a tener consecuencias y son datos duros. Eso empezaría a sensibilizar y como coach la implicación es a través de los mandos medios y los directivos, a través de capacitaciones, entrenamiento, para que vayan cambiando ese mindset tradicional a jerarquías, cambien a redarquías o redes colaborativas enfocadas al valor y desde la concepción de proyectos, ahí es donde se empiezan a manifestar este tema. Okay, muchísimas gracias, Alex. Bueno, por otro lado, también nos gustaría informarles acerca de lo que comentaba Alejandro, de que vamos a tener precisamente un taller que se llama Descubrimiento de Productos, que es del 15 y 16 de abril de 4 a 8 de la noche. Otros cursos que tenemos calendarizados dentro de de la empresa, tenemos el curso de React Native del 8 al 11 de marzo de 5:30 a 9:30 de la noche, otro curso de React.js del 22 al 25 de marzo de 5:30 a 9:30 de la noche, curso de UI, de UX Design del 12 al 16 de abril de 4 a 8 de la noche, el taller que les comento de descubrimiento de productos el 15 y 16 de abril de 4 a 8 de la noche, curso de Xamarin Forms del 19 al 23 de abril de 5 a 9 de la noche, curso Android Kotlin del 26 al 30 de abril de 5 a 10 de la noche. Todos están en su modalidad en vivo online. Esto es que el instructor está con ustedes, así como lo estamos haciendo en estos momentos. Todo el tiempo está con ustedes. No es un curso grabado, es un curso en vivo. Y bueno, también si tienen alguna duda o quieren solicitar información acerca de los cursos que tenemos, favor de enviarla un correo electrónico al correo info@dwtraining.mx. También les pedimos ahí que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Este webinar se va a publicar directamente en YouTube para que ahí lo sigan y lo compartan. Y bueno, no queda más que también agradecer al panelista. Aquí está su información de contacto, su correo electrónico a gutierrez@dwtraining.mx y el sitio web es https dwtraining.mx.
Bueno, agradecerte, Alejandro, por tu participación, excelente plática, muy ilustrativa, y también agradecerles a ustedes como participantes, y pues comentarles que nos vamos a ver en nuestra próxima transmisión. Muchísimas gracias, Alex, por habernos acompañado, y esperamos tenerte en la próxima emisión. Gracias, gracias Carlos, gracias a los asistentes. Ya por ahí también recibí un comentario en el chat que les agradó. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos en contacto. Ahí tienen mi correo. Cualquier duda también estoy como Agile Coach, como consultor externo. Podríamos hacer algo, ya sea de capacitación, DW Training o bien una consultoría especializada. Ahí pueden llegarme a hacer sus datos o sus inquietudes o preguntas. Gracias, entonces. Muy Muchísimas buena gracias tarde. a todos. Gracias.